hoy vamos a ver un poco un tema muy importante, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos va a ayudar a identificar nuestras emociones, y las nuestras y las de los demás, que en este momento están muy a flor de piel. Bueno, pues Martina, cuando quieras. Primero me presento, me llamo Martina Pendenza, soy italiana, pero llevo viviendo en Madrid 5 años. Estoy especializada en turismo, aunque en los últimos años estoy investigando sobre el tema de la igualdad de género. Ahora estoy sacando un certificado de profesionalidad sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y investigando el tema del conocimiento, el desarrollo personal. Lo hago a través de herramientas de coaching, de psicología, y en general encontrando mis maneras, ¿no? mis propios hábitos y bienestar. Os explico brevemente qué vamos a tratar hoy. Pues primero haremos una introducción a la inteligencia emocional. Un poco qué es, su definición, cómo se ha desarrollado el concepto de inteligencia a lo largo de los años, y luego investigaremos las emociones. ¿Qué son las emociones? Si podemos clasificarlas, cuáles son las emociones básicas y sobre todo cómo las gestionamos, cómo las reconocemos y cómo las gestionamos. Y luego iremos viendo el modelo de Goleman. Goleman es uno de los exponentes más importantes relacionados con el tema de la inteligencia emocional, y vamos a ver, según Goleman, cómo se dividen las competencias de la inteligencia emocional. Y luego veremos, nos centraremos en el autoconocimiento y en la autoestima, que es una de las competencias de la inteligencia emocional y es la raíz de todas, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, es difícil que podamos tener las otras competencias de la inteligencia emocional. Las primeras tres partes van a ser más teóricas, mientras que la segunda va a ser más práctica. Por ello, os pido si podéis tener un lápiz y un papel para ir apuntando cosillas, porque vamos a hacer unos ejercicios. Así que empezamos primero con la definición de inteligencia emocional. Pues una definición es que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que te permiten entender y manejar tus propias emociones y las de los demás. Entender qué hay detrás de ellas y saber usar dicha información para guiar tus pensamientos y comportamientos. Ahora, parece una definición muy sencilla y fácil, ¿no?, de actuar, aunque en realidad es muy difícil luego en el día a día. Y para entender mejor esta definición y qué es la inteligencia emocional, es importante revisar el concepto de inteligencia a lo largo de la historia. De hecho, al principio los estudios de inteligencia se basaban sobre el coeficiente intelectual. Eso era el único indicador para medir la inteligencia y el éxito de una persona. Los primeros estudios en el siglo XIX se basaban mucho en clasificar la inteligencia y en medirla. De hecho, hay muchos tests sobre la inteligencia, tests sobre cómo aprender, digamos, en el ámbito académico, aunque por suerte Edward Thorndike es el primero que amplía esta definición de inteligencia, introduciendo el término de inteligencia social. De allí se abre el camino a otros tipos de estudios, sobre todo a estudios de inteligencia emocional. Howard Gardner es el primero en hablar de una inteligencia múltiple, porque él niega el hecho de que la inteligencia sea un don innato, un factor genético, y que sea un factor único. Él expresa, digamos, su punto de vista diciendo que la inteligencia es un factor contextual, que se va desarrollando como una habilidad a lo largo del tiempo. Pero los primeros en hablar de un modelo de inteligencia emocional son Peter Salovey
y John Mayer. Ellos dividen la inteligencia emocional en 4 áreas principales. Pues primero se trata de la capacidad de percibir las emociones, de entenderlas y de utilizar esta información para actuar. Con la conciencia de entender nuestro estado emocional y nuestras emociones. Pero el autor más conocido en referencia a la inteligencia emocional es Daniel Goleman, que con su bestseller nos habla de los pilares de la inteligencia emocional, que según él son 5. El modelo de Goleman lo vamos a ver más adelante en este taller, por esto no me detengo ahora. Pero ¿por qué son tan importantes las emociones? Pues porque toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la acción. De hecho, la palabra en sí, desde el plano semántico, quiere decir movimiento hacia. Porque la palabra emoción viene del latín movere, que quiere decir moverse, y el prefijo e, que es como un objetivo, ¿no? Ir a algún lado, hacia un sitio. Esto es como muy de entender si ponemos el ejemplo de los animales y de los niños. Ellos, por ejemplo, debido a una emoción. Por ejemplo, una cebra que un león acercarse, pues es impulsado a la acción de escapar por la emoción del miedo. O un niño que tiene hambre y debido al tener hambre, pues se pone a llorar. De hecho, en general, según unos cuantos estudios, nuestras decisiones son debidas solo por un 20% a la racionalidad y por un 80% a nuestras emociones. Las emociones se pueden dividir en 3 grandes bloques. El primer bloque es el de las emociones primarias. Es todo lo que sentimos a raíz de una situación concreta. Para daros un ejemplo, es cuando estamos hablando con alguien, por ejemplo con un amigo, que nos hace un comentario que no nos gusta y sentimos una sensación, una emoción de enfado. Esta sería una emoción primaria. Podemos contestar a ese amigo dándole límites y diciéndole que no nos ha gustado su comentario. En este caso sería una reacción adaptativa a esta emoción primaria, porque hemos reaccionado y nos adaptamos al entorno de manera positiva. En caso contrario, si en vez de contestarle y darle límites, nos callamos o nos sienta mal o del enfado lo transformamos en la rabia, pues en ese caso es una reacción desadaptativa, porque no somos capaces de reaccionar al entorno de manera positiva. El segundo bloque son las emociones secundarias. En este caso significa tapar el mensaje de la emoción principal con otra emoción. Esto, por ejemplo, pasa cuando estamos enfadados o tenemos miedo y reaccionamos con el enfado. Un ejemplo, por ejemplo, una madre con su hijo están a punto de cruzar la carretera y de repente el hijo decide cruzar solo. La madre al alcanzarlo le dice: estoy muy enfadada contigo. En realidad, esto no es enfado, esto es miedo. Es el miedo que ella tenía que lo expresó a través del enfado. Esto es muy importante por todo el tema de reconocer las emociones y lo que sentimos. Y luego están las emociones instrumentales, que es usar de manera consciente y premeditada una emoción para conseguir algo. Es el caso, por ejemplo, de un niño que llora porque sabe que llorando los padres le van a comprar el juguete que él quería. Estos son, digamos, los 3 bloques más importantes. Ahora podemos profundizar aún más esta definición
con los estudios sobre las emociones básicas. ¿Cuántas emociones hay? Hay muchos estudios sobre esto. El primero en estudiarlos fue Paul Ekman, que es un sociólogo especializado en lenguaje no verbal, que divide las emociones en ira, miedo, asco, sorpresa, alegría y tristeza. David Goleman añade el amor y la vergüenza. Pero según un modelo más aceptado actualmente, hay 4 emociones básicas, que son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Vamos a ver cada una de ellas para que las podamos reconocer. El primero es el miedo. Cada emoción nos da una información. En este caso, la información que nos da el miedo es la amenaza. Estamos frente de una amenaza que puede ser real o imaginaria. Es, por ejemplo, el caso de que estamos preparando un proyecto y tenemos miedo de que no lo vamos a hacer bien. Pues esta emoción de miedo hará que podamos, por ejemplo, prepararlo mejor. Esto es un sentimiento adaptativo, digamos, reaccionamos de manera constructiva y vamos hacia la acción, que es decidir prepararlo lo mejor posible. O un altro caso, por ejemplo, es estamos caminando en una calle y no nos sentimos muy seguras, tenemos la sensación de alguien está detrás de nosotros, pues por prudencia decidiremos ir a otra calle con más luz y más grande, que donde haya más gente. El sentimiento desadaptativo quiere decir la acción que es mejor que no tomemos, es el momento que nos bloqueamos. Por ejemplo, en el caso del proyecto que estamos preparando, en vez de decir, bueno, aunque no lo tenga súper preparado, ahora me pongo a ello y lo voy a hacer lo mejor posible, nos bloqueamos. Tenemos ansiedad, empezamos a tener angustia, o cuando estamos en un estado de vigilancia continua, cuando no es necesario. O sea, nos creamos amenazas que no son reales. Esto se relaciona sobre todo a situaciones de ansiedad o de ansiedad crónica, es cuando entramos en un bucle. ¿Cómo lo gestionamos? Pues valorando de forma más realista las supuestas amenazas y observando nuestros pensamientos aquí y ahora, y si vemos que la amenaza es imaginaria, pues intentamos no entrar en el bucle. Esto lo hemos visto, por ejemplo, la semana pasada hablando de mindfulness. La segunda emoción es la rabia. La información que nos da la rabia es un sentimiento de injusticia. Y la acción constructiva por una injusticia que tenemos es marcar límites. Por ejemplo, en esta situación de cuarentena, donde estamos todo el mundo viendo mucho el Netflix, el Amazon Prime y tal, es el caso de, por ejemplo, hemos dado la contraseña de Netflix a una amiga para que se vea un documental en concreto que le hemos aconsejado. Pero descubrimos que esta amiga sigue utilizando esta cuenta. Pues un sentimiento adaptativo, entonces una acción constructiva hacia esta situación podría ser marcar el límite, tener el coraje para hablarle y decirle que, pues, que nos ha sentado mal el hecho de que ella siga utilizando esa contraseña. Mientras que una acción destructiva es empezar a tener odio hacia ella o querer vengarnos. ¿Cómo lo gestionamos? Pues primero, restableciendo la calma y comunicando de manera asertiva lo que queremos decir. La comunicación asertiva quiere decir que hablamos desde nuestro punto de vista sin culpar a los demás. En este caso podríamos decir, yo siento que me has faltado el respeto, me he sentido herida, he sentido rabia, siempre hablando desde la primera persona. Y también trabajando el perdón y la compasión.
igual ella no lo hizo aposta o empezó a ver otro documental y no se dio cuenta, ¿no? Trabajar esto de perdonar a los demás. La tercera emoción es la tristeza. La información que nos da es de pérdida. Hemos perdido algo. La acción constructiva es asumir este cambio. Por ejemplo, en este periodo donde muchas personas han perdido el trabajo, podemos tener un sentimiento de tristeza y es muy lógico y muy sano aceptarlo y vivir esa tristeza. Pero hay un momento en el que hay que asumir el cambio para poder aprender y para poder crecer. El riesgo es que si no asumimos el cambio y nos bloqueamos en la tristeza, pues esta tristeza nos lleva a un sufrimiento innecesario, a un sufrimiento que va a durar demasiado tiempo, a una sensación de nos hacemos víctimas y también puede llevar a la apatía. ¿Cómo lo gestionamos? Pues llenando el vacío de otra manera. En el caso de perder el trabajo puede ser conocer a nuevas personas haciendo networking, haciendo, por ejemplo, formaciones, nuevos cursos y trabajando el desapego. Esto tiene mucho que ver con vivir en el pasado. Entonces, en el momento en el que algo ya ha terminado, pues intentamos desapegarnos de ello para poder ser felices dependiendo de nosotros y de nuestras decisiones. Y por último, vemos la emoción de la alegría. La alegría nos da la información de he conseguido algo, he logrado algo. El sentimiento adaptativo, o sea, el comportamiento constructivo es disfrutar de esos logros con gozo o con libertad, pero puede llevar a la responsabilidad cuando siempre estamos en este estado de alegría e euforia y podríamos tomar decisiones de manera muy instintiva. ¿Cómo lo gestionamos? Pues disfrutando de esta emoción sin querer retenerla. El hecho de retenerla es humano también porque la emoción de la alegría es una de las emociones que duran menos comparada con las demás. Entonces es humano querer retenerla, pero aceptamos que no podemos estar constantemente alegres. Pues bien, ahora que hemos visto las cuatro emociones, vamos a ver cómo podemos gestionarlas. Es muy importante el clasificarlas realmente para poder observarlas y darnos cuenta y dar un nombre a cada emoción que sentimos para poderlas gestionar. Para ello voy a introducir el término de volcán emocional. Podemos decir que cada uno de nosotros, las emociones que siente, se pueden manifestar como si fuéramos un volcán, cuya emoción, que es la lava, puede subir y bajar de manera, nosotros digamos, controlándola, o de repente puede explotar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos evitar que este volcán emocional explote? Pues primero detectando nuestras emociones y los primeros señales, ¿no?, que nos dan. En el caso, os pongo un caso ahora en cuarentena, que somos más, por lo general es posible que seamos más irritables, ¿no? Pues, por ejemplo, nos despertamos la mañana, que ya tenemos que trabajar, no nos apetece, nos hemos despertado tarde, nos duchamos y el agua está fría y ya notamos que empezamos a cada vez estar más nerviosos, más enfadados. De repente vamos a la cocina, terminado la leche y allí ya estamos a punto de explotar. Lo que tenemos que hacer es evitar el secuestro emocional. ¿Qué quiere decir? No hacer que las emociones nos gobiernen a nosotros, sino intentar calmarnos y utilizar parches, o sea, trucos que sepamos
que nos funcionan cuando nos ponemos nerviosos. Puede ser, por ejemplo, respirar profundamente, puede ser hacer 10 minutos de actividad cardio para sacar esas emociones, cualquier cosa que os vaya bien. Por esto claramente hay que conocerse mucho y eso ya lo veremos después a lo largo del taller. Y también, si estás enfadado con alguien, pues no desahogarte con esa persona, sino con personas neutras. Y por supuesto, tomar conciencia de lo que ha pasado a lo largo de este volcán emocional y reflexionar sobre ello para evitar que se creen otras situaciones iguales. Ahora, todo esto que os he contado se puede resumir con una frase que me gusta mucho de Louise Hart, que dice: cuando aprendes a ser dueño de tus pensamientos, de tus emociones, de tus pasiones y de tus deseos, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Esto por la capacidad, ¿no?, en el momento en el que podemos realmente entendernos a nosotros mismos y a nuestras emociones. Ahora vamos a ver las competencias de la inteligencia emocional. Y por ello vamos a analizar el modelo de David Goleman, que, como os dije anteriormente, es uno de los autores más conocidos y más famosos que trata la inteligencia emocional. Pues vamos a dividir el modelo de Goleman en dos partes. Una parte son todos los aspectos intrapersonales, o sea, de piel hacia adentro. Y estos son el autoconocimiento, la autogestión emocional y la automotivación. Por un lado, el autoconocimiento es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y la capacidad que tenemos de conocernos, ¿no?, de conocernos en profundidad. La autogestión emocional se refiere a el volcán emocional que hemos visto, o sea, la capacidad de reflexionar y dominar nuestros sentimientos y emociones. Y la automotivación es utilizar estas emociones y enfocarlas hacia metas y objetivos. No solo esto, sino hacerlo con optimismo, con alegría. Y por el otro lado, tenemos la empatía y las habilidades sociales que forman parte de las habilidades interpersonales, o sea, de piel hacia afuera, todo lo que es relacionado con los demás. Por un lado tenemos la empatía, que es ponerse en el lugar de otras personas, entendiendo su situación, lo que estamos sintiendo, lo que están sintiendo. Y por el otro lado, las habilidades sociales, que es la capacidad de, no solo de tener empatía, sino de transmitirlo, de transmitir a los demás que sí los comprendemos. Y también poner en común nuestras ideas, ser capaz de ponerlas en común. Ahora ya nos vamos a centrar en el autoconocimiento. Como ya dije antes, es esta capacidad de nosotras mismas de conocernos en profundidad y también de definirnos, digamos, según nuestro propio criterio y no basándonos en las opiniones de nuestro entorno. Por ello, podemos preguntarnos: ¿quiénes somos? ¿Cómo nos definiríamos en 3 palabras? Y me gustaría hacer un ejercicio con vosotras. Si a alguien le apetece poner el micro y presentarse, ¿no?, diciendo quién es y cómo se definiría en 3 palabras. Pues veis, es difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil presentarse, porque muchas veces estamos acostumbradas a presentarnos con: yo soy Martina, he estudiado turismo, he hecho esto en mi vida, soy especialista en esto, pero es difícil decir quién es realmente Martina,
detrás de lo que ha hecho, de lo que ha estudiado o de cuál es su profesión, ir como más en profundidad. Eso es cuando podemos definirnos según nuestro criterio y no debido al entorno. Y para las que ya habéis terminado, os dejo estas preguntas que os pueden ayudar. No tenéis que contestar ahora, sino podéis reflexionar sobre ello después del taller también, y ya sabéis que os vamos a enviar la presentación si lo queréis hacer con más calma. Y estas preguntas son: ¿cómo puedes potenciar tus fortalezas y corregir tus defectos cambiando tu actitud? ¿Y cómo puedes corregir tus defectos gracias a tus actitudes? Esto es porque muchas veces vemos las debilidades solo como algo negativo que no se puede cambiar. Mientras que si vemos nuestras debilidades al lado de nuestras fortalezas, igual podemos encontrar la manera para que nuestras fortalezas nos ayuden a mejorar nuestras debilidades. Y que las debilidades sean una manera para crecer y no como un punto estático, ¿no? Que se queda allí y que tiene que ser así para siempre. Y esto nos ayuda a mejorar el conocimiento que tenemos de nosotras mismas. Ahora, si todas habéis terminado, proseguimos, vamos adelante con un ejercicio de autoanálisis y valoración interior. Tengo una pregunta. Sí. ¿Puedo? Mira. Claro. Sí, sobre lo que acabas de decir, las fortalezas y las debilidades. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Qué pasa cuando una debilidad, por ejemplo, se puede convertir en fortaleza? No necesariamente una debilidad tiene que ser negativa, ¿no? Me explico. También, por ejemplo, claro, una persona que es muy creativa, que es una fortaleza, pero como debilidad se dispersa la atención. Claro. Entonces te dispersas tanto, vas a buscar una cosa y te amplías y no paras. Entonces, claro, muchas veces esa persona lo que prefiere es desenfocarse, ¿no? Y no tener un pensamiento difuso, no tan enfocado o centrado. Entonces, yo no sé hasta qué punto una debilidad puede ser negativa, ¿no? Entonces, claro, es esto que decía. Igual no me he explicado bien, que una debilidad no tiene por qué ser negativa, puede también evolucionar, ¿no? El hecho de ser creativo y ser disperso, pues igual el hecho de que eres disperso, igual está bien tal y como es, o igual puedes mejorarlo e intentar ser un poco menos disperso, igual, por ejemplo, ponerte en menos proyectos, hacer menos proyectos y dedicarte más a ellos en vez que empezar 1000 cosas y no terminarlas. Es también un poco, vamos a definición de debilidad, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es una debilidad? En este momento, por simplicidad, ¿no? Para hacerlo más sencillo, os he dividido entre debilidad y fortaleza. Pero realmente es como habrá cosas de nosotros que por un lado nos gustan, por el otro lado no, y que igual queremos mejorar o igual no queremos mejorarla, pero era esto el punto, ¿no? Cómo podemos ver las debilidades no como con el término que estamos acostumbrados, ¿no? Como algo negativo, como algo que no se puede cambiar. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. No sé si ahora Sí, gracias. mejor. Vale. Gracias. Sí, yo tampoco quería que se entendiera como una cosa negativa, sino todo lo contrario. Y esto, ahora vamos a hacer un ejercicio de autoanálisis y valoración interior, y para ello vamos a utilizar la herramienta de la rueda de la vida. No sé si la conocéis, si no la vamos a ver ahora juntas. Pues la rueda de la vida permite analizar cada una de las áreas que conforman nuestra vida, por lo menos los componentes más importantes de ellas,
nos permite segmentarlas y evaluarlas una a una. Y nos permite visualizar cuánto estamos satisfechos de cada una de estas áreas, el grado de satisfacción y realización en cada aspecto de nuestra vida. Por ello vamos a dibujar una rueda de la vida, tal y como la veis aquí. Si queréis la vamos a dibujar juntos para que sea más sencillo. Y ya veis que hay un punto central y aquí hay un número del 1 al 10 hasta fuera de la rueda. De aquí habría que puntuar cada uno de los aspectos que os he puesto aquí con una valoración del 1 al 10. Aquí por comodidad he puesto 8 parcelas, 8 aspectos que para mí son importantes, pero vosotros si queréis cambiar alguno de ellos podéis hacerlo. Yo he puesto el amor, la salud, el dinero, la familia, los amigos, la profesión y el desarrollo profesional. Si queréis os enseño una manera sencilla de dibujarlo. Yo he hecho aquí una primera rueda así, un círculo. He dividido el círculo en 8 trozos haciendo una línea vertical, una horizontal y 2 oblicuas de esta manera. Se crean 8 partes como si fuera una tarta. En cada parte le podéis poner un aspecto de la vida, el amor, la salud, el dinero. De esta manera, no sé si lo veis, alrededor. Y de allí hacemos, empezando por el centro, unos círculos. Hacemos 10 círculos. 1, 2, en italiano 3, 4, hasta llegar a 10 círculos. De esta manera va a ser muy sencillo, si lo veis, por cada aspecto, rellenar del 1 al 10 cada parte de vuestra vida. Decidme si os quedan dudas o si está claro. Y así si queréis os lo vuelvo a explicar. Martina, mira, pregunta Maricruz sobre la rueda. Algunos ámbitos o esferas, si se pueden anular o sustituir por otros. Sí, sí se puede, porque esta es, yo os he puesto 8 que digamos que son muy generales, ¿no? Pero claramente podéis cambiarla como queráis. Esto es lo bonito de la rueda de la vida, que podéis ponerlo con los aspectos que para vosotros son importantes. Y con respecto al puntuaje es del 1 al 10, empezando por el centro, del centro hacia afuera, poniendo el grado de satisfacción. ¿Cuánto estáis satisfechos con respecto a la salud, al dinero y al amor? Claramente en este momento de confinamiento, en esta época de cuarentena, cada uno tiene sus prioridades. Entonces, claro, os aconsejo de llenarla, de añadir o quitar lo que queráis. Mientras tanto, veo que alguien para los que han terminado, os dejo con una reflexión después de la rueda de la vida. Porque es importante, digamos, que la rueda de la vida nos enseña, nos muestra, es como si fuera un espejo de los aspectos más importantes de nuestra vida. Y es una herramienta muy potente para ver primero si esta rueda gira, ¿no? Veréis que en algunos casos hay como un equilibrio
y la rueda podría girar, y en algunos casos hay como un desequilibrio y la rueda de la vida no puede girar. Entonces, el primer punto es ver si vuestra rueda gira o no gira. Y preguntaros cuáles son las áreas a las que más dais importancia y dedicáis más tiempo. Y reflexionar si estas áreas a las que dedicáis más tiempo realmente son las que más son importantes para vosotros. Y también ver lo que dejáis al lado y por qué lo dejáis a un lado. Y después de tener este espejo enfrente de vosotros, decidir dónde vais a focalizar vuestros esfuerzos y atención después de haber hecho este ejercicio. Ahora vamos a ver algún consejo para mejorar la autoestima. Ahora que hemos visto algunas herramientas para poder contestar a la pregunta ¿quién somos? ¿Cómo podemos mejorar este autoconocimiento y esta autoestima? Pues, por ejemplo, conociéndonos más, y estas herramientas son importantes para ello. Intentar mejorar cada día. Intentar tener una mejor imagen de nosotros mismos, y esto lo podemos hacer con un mayor autocuidado y mimándonos, que esto es muy importante sobre todo en este momento de confinamiento. Y dedicarnos tiempo. Ahora seguramente tenemos un poco más, aunque estemos teletrabajando, el fin de semana sí que solemos tener más tiempo. Algunas ideas prácticas que os pueden ayudar son, por ejemplo, las afirmaciones diarias positivas. Estas son afirmaciones que podemos escribir, por ejemplo, en post-it, o podemos escribir en un papel y leerlas por la mañana o antes de ir a dormir. Digamos, con cosas que son importantes para nosotros y que queremos mejorar. Alguna cosa muy sencilla podría ser repetirse enfrente del espejo: yo puedo, yo valgo, yo me merezco, o yo puedo lograr ese proyecto que quiero, yo puedo empezar otro camino, puedo encontrar otro trabajo. Son muy potentes. Estas son afirmaciones que se pueden hacer a la mañana o a la noche, en cualquier momento queráis. Luego, teniendo tiempo, digamos, dando tiempo a las cosas que más nos gustan, que más nos agradan a nivel físico y emocional. Y priorizar esas actividades y todas aquellas actividades que pueden mejorar nuestro crecimiento humano y nuestro crecimiento educativo, como por ejemplo estos tipos de cursos. Y practicar la relajación y la respiración, como por ejemplo el mindfulness. Y por supuesto, estimular la creatividad, intentar tener nuevos hábitos y hacer manualidades o cualquier otra cosa que pueda estimular nuestra creatividad. Con esto os dejo. Espero que os haya gustado el taller, y espero que hayáis aprendido un poquito más sobre vosotros y quiénes sois, y sobre inteligencia emocional. Aquí os dejo mis contactos, los contactos de Mujeres para el Diálogo y la Educación, y si tenéis ahora cualquier pregunta o queréis simplemente compartir cómo os sentís o qué os ha aportado el taller, qué duda tenéis, pues bienvenidas sean todas las preguntas.